Muy bien, estamos viendo la serie de la armadura de Dios. Se encuentra en Efesios 6 para que usted lo busque. Hermana Anita, una pieza de la armadura y su uso. Ya mencionaron el cinturón. Ay, Anaí se la sabe. Anaí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El escudo de qué? Ayúdenle, hermanos. ¿El escudo de qué? De la fe. Muy bien, Anaí. ¿Qué otra pieza de la armadura estamos viendo o estuvimos viendo las semanas pasadas, antes de Navidad? Se las voy a poner fácil, la que faltaba. Faltaba una pieza de la armadura. Si usted se va a Efesios número 6, vimos el yelmo de la salvación, vimos el calzado, ya lo vimos también, el calzado de la paz. Muy bien, Lili. Vimos el escudo de la fe, pero falta una sola arma, que es la única arma ofensiva que está en Efesios 6. Quiero pedirle que lea este versículo que está aquí atrás en el proyector, si lo tiene en su Biblia o lo puede leer aquí. Dice, por lo demás, lea todos juntos, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:10. Y ahora la espada del Espíritu. Hoy terminamos esta serie que se llamó la armadura de Dios, y que vemos que cuando el Señor nos habla para ponernos las piezas de la armadura es porque estamos en una lucha, lo crea o no, lo sienta o no. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús estamos en una lucha para la cual se nos ha equipado, y se nos ha equipado con todo lo necesario para que esta armadura pueda protegernos contra las acechanzas del diablo. Se me estaba olvidando, Gemima, ¿me puedes ayudar con los niños? Está el material allá atrás. Benja, ¿me puedes ayudar? Está allá. Niños, pueden salir con Benjamín, el material está allá. Los vi tan bien portados que me daban ganas de dejarlos aquí, niños, pero no vamos a dejar que los niños tomen su clase. Quiero pedirles ahora que lean este versículo. No está el versículo completo. A ver, ¿puedes leerlo, Víctor? ¿Qué dice este versículo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Efesios 6:17. Este es la última pieza de la armadura que vamos a ver. Junto con el yelmo de la salvación estaba la espada del Espíritu. Y yo quiero pedirles que oremos, hermanos, porque primero no quiero que se me distraigan, hay muchas distracciones tal vez, y después porque esta pieza es fundamental que nosotros la sepamos usar. Tanto el yelmo de la salvación, que acuérdense que se trataba de tu identidad en Cristo, gracias Víctor. Tanto el escudo de la fe, que se trataba de la fe poderosa que tenemos en Jesús. Tanto el calzado del Evangelio de la paz, que nos daba la paz que tanto necesitamos. Todas estas piezas, mi hermano, son importantes que las usemos. Pero esta única pieza ofensiva nos dice cómo permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. Y quiero pedirle que oremos, mis hermanos, porque una de las acechanzas del diablo también es la distracción. No quiero que se me distraiga, que estemos concentrados en aprender, que estemos concentrados en vivirlo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, ahora que vamos a terminar esta serie, te pido que sigas grabando en nuestro corazón tu palabra, que tu palabra venga a ser viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que venga y que penetre hasta lo profundo de nuestra alma y nuestro corazón, que venga y corrija todo lo que tenga que ser corregido. Señor, nuestro corazón está dispuesto a escucharte y a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, la espada del Espíritu, les digo, es singular primero porque es la única pieza de la armadura que Pablo describe. Efesios 6, vaya a su Biblia, ¿qué es lo que dice Pablo de esa pieza de la armadura? Ya habló, le repito, del yelmo, ya habló del escudo, ya habló del calzado del Evangelio, se lo estuve describiendo uno por uno cada una de estas piezas de la armadura, hasta con imágenes, pero la única que describe Pablo y se toma la molestia de hacerlo es la espada del Espíritu. Y quiero pedirle que lea ahí qué es lo que dice en la descripción en Efesios 6:17. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Qué dice allí? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, aquellos que hemos crecido dentro de la iglesia,
Aquellos que hemos escuchado desde niños que la palabra de Dios es una espada. Probablemente solo lo hemos escuchado como un dicho, pero ¿sabe qué es lo importante de la espada? Es que penetra, es que viene a atacar, es que viene a cortar, es que viene a atacar aquellas acechanzas, y es lo único que dice para que podamos estar firmes. Todas las armas que menciona antes son defensivas. El casco, pues para proteger mi cabeza. La coraza de justicia para proteger los órganos vitales. Los zapatos para proteger los pies. Pero esta es la única arma que se nos pide que tomemos y que la usemos, la palabra de Dios. Y hoy vamos a enfocarnos también en cuán importante no solo es conocer la palabra de Dios, vivirla, creerla, atesorarla. Y sobre todo, mis amados hermanos, obedecerla. Algunos, los que tengan Biblia, pues no sé si puedan levantar su Biblia o en el celular. Yo no tengo nada en contra de las aplicaciones, pero ¿sabe qué está pasando en estos últimos tiempos? La gente cada vez desconoce más la palabra de Dios. Y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente que dice ser creyente, que dice haber conocido a Jesús. Ya no conoce la palabra de Dios. Ya no conocemos la palabra de Dios. Una de las razones tal vez es porque ya no tenemos escuela dominical. Ese es un punto de ver. Porque la escuela dominical era por un motivo, para que conociéramos la palabra de Dios, para que la estudiáramos. Porque, discúlpeme, yo no creo que lo haga en la semana. A veces solamente nos quedamos con la palabra que venimos a escuchar aquí 1 hora a la semana. Pero cuando uno está en guerra, no puede soltarla ni por un momento. A lo mejor nosotros no nos imaginamos eso, pero imagínese usted un soldado que se le olvida su espada. Hasta tenemos un dicho, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Vas a la guerra sin qué? ¿Cuántos de sus hijos, hermanos, han olvidado la mochila antes de ir a la escuela? Ah, nada más en mi generación se hacía. ¿Y qué le dices? Pero ¿cómo se te va a olvidar si eso vas a la escuela? ¿Cómo? Así estamos los creyentes. Pero ¿cómo vas a dejar de lado la palabra de Dios si es la que basamos nuestra vida y nuestra conducta? Y yo quiero decirle tristemente, hermanos, que mucha gente no cree que esta Biblia es la palabra de Dios. Y no la cree porque no la vive, porque no la conoce, porque no se basa. Esta es nuestra ley de fe y de conducta. Esta es la clave para ser transformados. La clave no es cuánto tiempo tenga usted aquí en la iglesia, cuántos años tenga, que si desde niño. No, esa no es la clave. La clave es cuánto de esta palabra usted está conociendo y usted está dejando que le transforme en su vida. Esa es la clave. Porque, hermanos, hasta encuentro personas que utilizan la Biblia como un amuleto, dejándola en el carro. Ya está la Biblia más chamuscada que nada. Señal de que no la lee. Dejándola en ciertos lugares, poniendo en Salmo 91, pero ni se lo saben. Me doy a entender, hermanos, cuando nos habla la Biblia que tomemos la espada del Espíritu, es para nuestra vida, pero es para estar firmes en esa lucha en la que estamos contra Satanás, porque Satanás, ya se lo he dicho, únicamente ha venido a 3 cosas. ¿Quién se acuerda de lo que vino? Según Juan 10:10. Hurtar, matar y destruir. Hurtar su paz. Hurtar su seguridad, matar a sus hijos, matar a su familia, destruir su matrimonio, destruir su trabajo, destrucción, miseria. Eso es a lo que viene Satanás. Pero para poder estar firmes, nosotros tenemos que tener la armadura del Espíritu. Y tenemos que tener la espada del Espíritu, que también es la única arma ofensiva. Pablo nos dice que para resistir al enemigo no siempre tenemos solamente que defendernos, también hay que atacar. ¿Cuántos de aquí saben pelear? No vino y tiene. No digas, a ver, Víctor, yo sé que sabes pelear. Pues bueno, ya no me pegan tanto. ¿Alguien de aquí se ha peleado? Yo sí. No soy peleonera, de hecho una vez en mi vida. Ya, no se me vayan por otro lado. Y obviamente era niña y obviamente fue antes de mi llamado y todo eso. Pero hermanos, en una pelea, si solamente estás esquivando, pues ahí puedes esquivar y cansar al oponente. Pero llega un momento que tienes que dar un ataque. En la lucha espiritual que estamos viviendo,
no solamente hay que esquivar, hay que usar las armas defensivas, hay que usar esta arma ofensiva de la palabra de Dios. Dice aquí en este estudio, se trata de avanzar, de ser productivos, de mantener nuestra posición de victoria. Hermanos, si usted empieza a conocer la palabra de Dios, se va a dar cuenta de qué es lo que dice el Señor de usted y de mí. Acuérdense, en el yelmo de la salvación hablábamos de pensamientos en los que a veces estamos atascados, que no sirvo, que no soy, que nadie me quiere, que esto y que el otro. Pensamientos de identidad, porque Satanás viene y ataca tu identidad en Cristo. No, es que soy lo peor, es que nadie me dice, nunca voy a cambiar. Cuando el Señor ha dicho que eres nueva criatura, pero también Él ha dicho que tú y yo estamos sentados en los lugares celestes con Cristo Jesús. Estamos en una posición de hijos. Y hermanos, Satanás viene a querernos quitar de esa posición de victoria. Con pensamientos, poniendo trabas, poniendo problemas, poniendo cosas que nos roban la paz, que nos quitan esa seguridad que tenemos que tener en Él. Y hermano, para mantenernos firmes no significa quedar separados sin hacer nada, sino mantenernos firmes en la posición en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Soy hijo de Dios. Soy perdonado, soy redimido, soy nueva criatura, soy hecho para buenas obras. Yo no sé cuántos de ustedes saben todo lo que es la identidad en Cristo. Y yo veo, y la siguiente semana vamos a empezar la serie de carácter, que muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, hermanos, son problemas de carácter, de inmadurez emocional, pero también de no conocer quiénes somos en Cristo. Porque, hermanos, esta palabra, que no es un cuento de hadas, que es verdad, que es la misma palabra de Dios, tiene que afectar tu vida y mi vida en todas las áreas. Tiene que afectar tu identidad. De otra manera solamente lo crees como un cuento de hadas y no es así, porque creemos que esto es verdad. ¿A quién nos habló allá atrás? Nadie, ¿verdad? Bueno. Debemos ser proactivos, hermanos, para derribar, destruir fortalezas con el poder de Dios, para que cualquier edificación que el enemigo quiera poner en nuestra alma y en nuestra mente contra la sabiduría de Dios, tomemos la ofensiva para derribarla. La palabra de Dios dice, derribando ¿qué? Argumentos. Este texto ya lo vimos en las semanas pasadas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Mire, hermano, cuando usted empieza a conocer y aplicar la palabra de Dios, todo pensamiento que venga a su mente tiene que ser filtrado por la palabra. Toda decisión que hay en su vida tiene que ser tomada bajo los principios de la palabra. Y es ahí donde empiezan a derribarse los argumentos. Es ahí donde empiezan a derribarse las fortalezas. ¿Por qué muchas veces encontramos creyentes todavía viviendo bajo argumentos de Satanás, bajo fortalezas de miseria, de muchas cosas? Porque no toman la espada para derribar todo eso. Y hermano, también quiero decirle que esa espada no solamente es para derribar lo que Satanás quiera destruir, también es para derribar el pecado en su vida. A veces cuando se han acercado conmigo, y si usted se ha acercado a pedir un consejo de alguna decisión, lo sabe, que lo primero que le pregunto es, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Y algunos ya no me quieren decir, porque ya saben lo que la palabra de Dios dice, pero no quieren obedecerla. No, pero es que usted ¿qué haría? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque lo que dice la palabra de Dios es verdad. Viene a cortar, viene a quitar, viene a poner una línea entre el pecado y yo, entre lo que no es y lo que sí es. Viene una luz a poner en nuestra vida y muestra aquello en lo que no debemos de estar. Por eso es más fácil a veces de que, ay, no, dice aquí que debo de perdonar a mi hermano. Ay, no, mejor lo guardo. No, es que yo no quiero perdonar. Ay, dice que tenemos que ayudar. No, dice que tengo que servir. No, tampoco quiero. Ay, dice que tengo que alejarme de esto y de aquello. Uy, no, es que no puedo. No. Y ahí empezamos a no querer sujetar nuestra vida a la palabra de Dios. Y mejor, ay, no conozco. Porque ya si no conozco, pues ya no se me tome en cuenta. Y no, hermano, no es así. Tampoco es así. Ahora, anoté aquí ser proactivo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa ser proactivo? Proactivo, me gusta mucho ir a las definiciones. Aquí les tengo la definición. Proactivo es la persona que tiene la iniciativa y capacidad de anticiparse a problemas o necesidades futuras. Entonces aquí te dice Pablo que seas proactivo
con la armadura, con la espada, para que la tomes y puedas derribar las fortalezas que vienen. Tengo una amiga muy querida, ella es esposa de pastor, tiene un solo hijo, que estuvo pidiendo mucho al Señor, que oró, y recuerdo que ella me dice, yo desde que Ciro estaba en mi vientre, he orado por su esposa, y hace como, ya no me acuerdo si fueron 5 o 6 años, me estaba comentando y me decía, ¿sabes qué? Estoy preocupada porque Ciro ya tiene, no sé si 30, no sé cuántos años tenía, 30 y algo, dice, y no se ha casado, y yo estoy orando, y yo sé que Dios está allí, y a mí lo que quiero destacar en esta historia que le cuento, el año pasado, no este año, vi las fotos de mi amiga, de su esposo, de su hijo, casándose, y yo sé que ella está muy feliz. Pero ella desde el vientre de su madre, o sea, desde que lo tenía en su vientre, oraba por él. Eso es ser proactivo. Yo estoy orando por mis hijos antes de. Yo estoy orando, no cuando ya se metieron en el lodazal, no, estoy orando antes de. Mañana van a entrar los niños a la escuela. Vamos a orar antes de que entren a la escuela. Voy a orar antes de que entren a la adolescencia. No, hermano, ya lo quieres componer cuando nunca de niño lo acercaste a la palabra de Dios. Y acercarlo a la palabra de Dios es muy diferente que solo traerlo a la iglesia. Ay, no, es que yo siempre lo traje a la iglesia. No, hermano. Uno de mis maestros, el señor Okada, Mr. Okada, fue mi maestro de inglés. Él nos contaba mucho que la imagen más viva y más presente que tiene del estudio de la palabra de Dios fue cuando a las 6 de la mañana su papá se levantaba y antes de irse a trabajar en las fábricas, porque era japonés, migrante americano, lo veía tener su tiempo de oración y de devocional, y que él no sabía leer, pero le escuchaba lo que él oraba. Eso es tomar en serio la palabra de Dios. No cada cierto tiempo, no cada que haya un problema. Eso es tomar la espada del Espíritu, que viva, que reine, que sea el árbitro de las decisiones. Ahora, eso es la proactividad. Debemos ser proactivos para derribar y destruir fortalezas con el poder de Dios, para que cualquier edificación que el enemigo haya puesto en tu alma y en tu mente contra la sabiduría de Dios, tomemos la ofensiva para derribarla. Es decir, aquello que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios se tiene que derribar de mi mente. Miren, hermanos, todos nosotros, y lo vamos a ver en la serie de carácter, venimos de diferentes familias y cada familia tiene una cultura en particular y cada lugar tiene una cultura en particular. Yo vengo de fuera y me doy cuenta de algunas cosas que a lo mejor usted no se da cuenta porque siempre ha vivido aquí. Lo mismo que pasa conmigo. Si usted va a mi lugar de origen, va a haber cosas que yo no he notado porque pues siempre ha sido normal para mí. Pero muchas de las cosas que son normales para nosotros no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y las tenemos que derribar. Ay, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, pero ese no es mi árbitro. Mi árbitro es la palabra de Dios. Ay, pero todo el mundo tiene hijos sin casarse. Ay, pues ya que una canita al aire. No va con la palabra de Dios. Pero todo el mundo se junta antes de casarse. Pero todo el mundo pide prestar. Ay, pero todo el mundo va a consultar a la señora que te lee las cartas. No va con la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Ay, todo el mundo se toma 1 o 2. Todo el mundo. No va. Viene a derribar la palabra. Todos esos argumentos. Ay, pero una no es ninguna, qué exagerada. Ni que fuéramos tan santos. No va con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ay, ¿a poco bien santo? Es lo que dice la palabra. No es lo que digo yo, no es lo que opine el pastor. Ok, vamos a continuar, dice aquí, proactivo. Ahora, los soldados romanos tenían 2 tipos de espadas. Una es esta larga, que le conté de hace varias semanas, que era una espada que se tenía que tomar con las 2 manos. A lo mejor la vieron en Gladiador, esa se utilizaba mucho para los combates largos. Pero la espada que está de este lado se parecía más a una daga. Era una espada que se podía esconder fácilmente en el cuerpo. Y esa era una espada más mortal porque cuando tenía al enemigo frente a frente, cara a cara, no sabía de dónde sacaba la daga y se la clavaba a Satanás. Hermano, si usted alguna vez ha tenido a Satanás frente a frente, esas noches sin dormir, esas noches de ansiedad, esos problemas que lo agobian, ese es el enemigo, luchando frente a frente, queriendo destruirlo. La primera vez que tuve un encuentro con un endemoniado, que era por cierto de aquí de Valles,
Recuerdo que lo tenía aquí frente a frente. Recuerdo cómo Dios me guardó. Y recuerdo que lo único que pudo detenerlo de que me hiciera algún daño fue decirle la palabra de Dios. Que la palabra de Dios decía que Él estaba conmigo y empezar a decir la palabra de Dios. Pero cuando has luchado con alguien frente a frente, ahora los que se han peleado no me digan que no, frente a frente, estás forcejeando y estás tratando de defenderte. Esa espada, esa daga, es a la que se compara la palabra de Dios. Que la sacas no sabes de dónde y la clavas contra Satanás. Contra Satanás. No quieran clavar la espada de Dios ni la palabra contra un hermano, una hermana, porque ese es algo que no se debe de hacer. La palabra de Dios solo se debe de usar contra Satanás, nunca contra un enemigo, contra un hermano o hermana en Cristo. Dice aquí, cuando habla de la espada del Espíritu, hermanos, se refiere a esta daga. Características, tenía por lo menos 18 centímetros, tenía una punta de doble filo, era ideal para el combate mano a mano, era la espada a usar cuando el enemigo estaba justo frente a ellos y era tan pequeña que el enemigo no sabía de dónde la sacaban. A veces en la vida, les decía, sentiremos al enemigo justo en nuestra cara, que nos está oprimiendo, que nos está queriendo destruir. Pues ahí tiene que sacar la palabra de Dios. Pero si no la tiene, ¿de dónde la va a sacar? ¿De dónde va a defenderse? ¿Cómo va a atacar a Satanás? A veces tendremos que luchar cuerpo a cuerpo, cuando no puedes dormir porque el temor o la ansiedad te quita el sueño. ¿Alguien de ustedes ha pasado noches sin dormir por un problema? Yo sí me acuerdo, y me acuerdo tan horrible que era pasar la madrugada sin dormir, pensando solamente en el problema que tenía. Y era Satanás, casi lo sentía aquí. Y hubo alguna ocasión donde sí lo escuché diciéndome, te voy a destruir. Pero en esas ocasiones uno tiene que tomarse de la palabra de Dios. Cuando la inseguridad y la desesperación no te dejan en paz, cuando sientes que el enemigo está acechando a tu alrededor, destruyendo, tentando, tomando todo lo que amas y aprecias, como tu familia, como tus hijos, tu trabajo, tu corazón, tu mente. Para eso, mi hermano, mi hermana, es la daga del Espíritu, para que puedas resistir el día malo. ¿Por qué hay personas que no resisten el día malo? Porque la palabra de Dios no está en sus vidas y no hay con qué defenderse. Hermanos, la única arma ofensiva de la armadura pertenece al Espíritu. Es el arma que utiliza el Espíritu para pelear en el plano espiritual a nombre nuestro. Ojo, es del Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Él va a pelear por mí. Ahora, hermanos, esta es la espada que Dios utiliza para hacer retroceder al enemigo, para que sus ataques no se sientan ni causen tanto daño en nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios. Hermano, se necesita el estudio de la palabra para que la tengamos nosotros en nuestra vida y que la usemos contra el enemigo. Y tristemente, debo decirlo, estamos en una época donde se demerita el estudio de la palabra. Y lo digo también para aquellos que tenemos más de 30 años de cristianos. Yo conocí al Señor a los 8 años, tengo 30 años conociéndolo. Y a veces pensamos que ya me la sé toda. No, es que esa historia ya me la sé. Esa predicación ya la escuché. Pero la palabra de Dios siempre es nueva, viva y eficaz y viene a hablarte a la necesidad de tu corazón. Y viene a traer una plomada, que es decir, un nivel en tu vida para que lo pongas, la alinees conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que quieren saber cuál es la voluntad de Dios, aquí está escrita. Y Él no te va a dejar sin saber su voluntad mientras tú conozcas la palabra de Dios, mientras tú le busques en su estudio y en la palabra de Dios. Ahora, en las escrituras, mis hermanos, en el idioma original hay 3 palabras diferentes que se traducen como palabra de Dios. Uno, grafe, que significa las palabras impresas en la página con tinta y papel. Literalmente, lo que usted ve aquí es un grafe, una gráfica. Usted está viendo esto. Por eso le digo que solamente tenerla como grafe, pues no sirve de nada. Aquí tenemos una Biblia muy grande, pero la podemos tener solamente ahí. Este es el grafe, lo que es el impreso, las páginas. En las escrituras, hermanos, también está otra palabra que es el logos. Cuando tú ya entiendes lo que quiere decir el grafe. Si esta Biblia, y ahorita le voy a poner una imagen en turco, estuviera en otro idioma, a lo mejor usted no entendería lo que dijera. Pero cuando usted ya entiende el mensaje, ahí dice Santa Biblia. Es cuando se convierte en logos, porque ya comprende el significado de ese grafe, de ese grafiti, si quiere decirlo así,
¿Y cuál es el mensaje? Aquí puse un texto bíblico en turco, dice Chunkutanrituniayi o kadar şok sevdiki, biricik oğlunu verdi, öyle ki ona iman edelerin, y hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Usted lo escuchó, pero estoy segura que no sabe qué dice. Es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando comprende lo que dice, entonces ya es logos, ya es palabra de Dios tipo logos, pero tampoco así, tampoco de eso está hablando Pablo en ese momento. Él está hablando de algo más especial. La palabra de Dios es logos. Este versículo es bien importante, lo hemos visto en los varones. Hermano Silvio, ¿lo puede leer, por favor? El 4:12. No alcanza. ¿Alguien que lo alcance a ver que lo pueda leer? Dice, la palabra de Dios es logos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, 4:12. Gracias, Víctor. Hermano, no hay nada que podamos esconder de la palabra de Dios. Por eso cuando tú te acercas realmente a la palabra, yo no sé si a usted le ha pasado, se ha acercado buscando algo y Dios le muestra, dice, no te puedes esconder. No te puedes esconder porque te muestra su verdad. El problema es que a veces queremos que la Biblia nos diga lo que nosotros queremos hacer, que confirme la decisión que yo ya he tomado. Pero cuando nos dice otra cosa, es que no estoy esperando que Dios me hable. Este mensaje, hermanos, vive y está activo y es más efectivo que cualquier espada de 2 filos. Me regresé. La palabra de Dios es la que corta el alma y el espíritu, te ayuda a ver cuáles son tus deseos terrenales y cuál es la voluntad de Dios. Te ayuda a tener una visión clara de tu vida. Esto es cuando realmente le permites a la palabra que sea espada en tu vida. Miren, hermanos, nuevamente voy con aquellas personas que me han preguntado por una decisión. No hay tema, no hay decisión que usted no pueda tomar basado en la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios. Cualquier tema que me diga, finanzas, sexual, relaciones, motivación, trabajo, hijos, educación, relación de padres e hijos, todo está aquí. Pero ¿sabe qué? La palabra empieza a dividir nuestros deseos terrenales de lo que es la voluntad de Dios. Y el problema es que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos hacer la suya, sino la nuestra, y que Dios bendiga nuestra voluntad. Y ahora sí, el Señor no juega así. Vamos a seguir, hermanos, ya casi acabamos. Cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, no se refiere al grafe ni al logos, sino al rema. Rema. La palabra de Dios es la manifestación de Dios, es la palabra de Dios hablada a tu vida. Hermanos, cuando lloro por usted, antes de venir aquí y en la semana, yo le pido a Dios que en cada mensaje encuentre rema. No solamente escuche, sí, un mensaje bonito, ¿de qué hablo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo es el rema? Cuando se vuelve personal, cuando Dios habló a mi vida, me dijo esto. Y por cierto, aprovecho para decirle, cuando le digo un ejemplo, no se lo digo de su vida. Ahí sí cualquier parecido es mera coincidencia. Le digo de las cosas que yo he pasado, que he visto, o también el Señor revela, pero no crea que yo aquí estoy banconeando a nadie. Hermano, cuando la palabra de Dios habla directamente a tu vida. Y nuevamente le puedo dar un ejemplo. Hubo una época donde a mí me costaba perdonar. Y cada vez que iba la palabra, iba y veía y la palabra me llevaba hacia el tema del perdón. Y no podía salir de ahí hasta que mi deseo terrenal se alineara a la voluntad de Dios para perdonar. Hermano, busque el rema del Señor en la palabra. Cuando tienes el rema de Dios, es el Espíritu Santo dándote su espada para usarla contra el enemigo en tu vida. El uso de la Biblia en tu vida diaria. Hermanos, yo quiero invitarles, tengo un plan de lectura, no se los he pasado a los varones, para leer la Biblia en un año. Usted que le gusta meterse ahí en Facebook, usted que le gusta meterse ahí en el WhatsApp, ahí se lo voy a pasar por WhatsApp. Pero ya no hay pretexto para la palabra de Dios. Está en una aplicación que si usted no quiere leerla, lo pone en la bocina y empieza la palabra de Dios a hablar. La puede escuchar. No hay pretexto para no conocerla. Rema es lo que utilizó Jesús en Mateo 4 cuando Satanás lo tentó 3 veces. ¿Se acuerda?
que venía Satanás y Jesús le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está, hermanos. Pero ¿cómo vamos a decirle a Satanás escrito está si no conocemos la palabra de Dios? Rema era lo que tenía María en su corazón cuando dice Lucas 2:19 que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Rema es cuando Dios te habló, Blanquita, y te dijo de tu hijo y el Señor lo cumplió. Ese es el rema de Dios. Es en el rema donde hay poder, hermanos. Eso es la espada del Espíritu. Cuando Dios ilumina el logos de la palabra, teniendo el grafe, que es la Biblia, y hace que sea una espada que puedas usar contra las artimañas del enemigo en tu vida. La espada del Espíritu, hermano, es el rema de Dios. No hay que solo conocer la palabra, hay que derrotar con ella al maligno. Hay muchas tácticas que podemos usar. Yo sé que algunos de ustedes están batallando en sus familias y que hay hijos que no quieren venir y que no quieren. Deje usted a la iglesia, al camino del Señor. Empiece a declarar sobre ellos la rema, la palabra. Invite la palabra a su vida. Que sea realmente la palabra transformadora, no solamente la palabra colgada o la Biblia así como un adorno. Vivamos la palabra. Usted sabe que estamos orando por una transformación, por un movimiento de discípulos. Y solamente somos discípulos cuando escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Y mire, cuanto más lo hagamos, más vamos a ver el mover del Señor. Y esta es la invitación. Y con esto cerramos este tiempo, hermanos. Tome la espada del Espíritu. Que Satanás quiere atacar a su familia. La palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Satanás quiere atacar a mis hijos. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios tiene más de 365 promesas que dicen no temas. No temas, no temas. Que es que no puedo dejar este hábito, esta mala costumbre. La palabra de Dios me dice, todo lo puedo en Cristo. Yo solo no puedo, yo sola no puedo, pero Él sí puede. Él es poderoso, Él es todopoderoso. Luche con la palabra de Dios, conózcala. Y si necesita conocerla más y si necesita ayuda, aquí estoy para eso, hermano. Aquí estamos para eso. Pero yo quiero invitarle que al término de esta serie, no lo deje solo como un mensaje de domingo. Enamórese de la palabra de Dios. Búsquela, mastíquela, llévela a su casa, hable de ella, compártala. Voy a pedirle que se ponga de pie, hermano.